Estamos. ¿Estamos? Sí. Vamos a esperar que se conecte un poquito la gente que apoya el periodismo independiente, obvio. Son gente que nos cae bien. La gente que nos cae bien, que se empiecen a conectar, empiecen a compartir eh, nuestro link de transmisión. Así que esperemos unos minutitos y comenzamos. Hice un video en grupo. ¿Ya comenzamos? Démosle. Démosle. Ahí están. ¿Nos ven? ¿Se escucha bien? Escríbanos en los mensajitos. Ya. Nos ve y se nos escucha. Démosle no. Sí, ya. Bueno, hola a todos, a todas y a todos quienes se encuentran conectados en este nuevo lunes de entrevista por la red de periodistas independientes. Hoy nos acompaña Janet Lobos, que también forma parte de RPI Valparaíso, para hablar del nuevo sistema de protección especializada de la niñez y de la adolescencia, que se encuentra a la puerta del horno a la espera del veto o promulgación presidencial, y para hablar también de la tercerización, subcontratación y una serie de irregularidades que hace rato vienen denunciando trabajadores subcontratados, subcontratadas de los diversos programas del Sename, de la red del Sename, y por supuesto todo esto contextualizado en nuestro contexto de pandemia y COVID-19. Bueno, para todo esto, hoy conversaremos con Francisco Gorsiglia, quien pertenece y es dirigente actualmente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Servicio Nacional de Menores del Sename. Así que buenas tardes, Francisco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Muchas gracias por Francisco. la invitación. Gracias a ti. Así que comenzamos. Bueno, para comenzar, tal como lo introducía hace un momento, hace dos o tres semanas, el 2 de junio específicamente, fue aprobado el informe de la Comisión Mixta del proyecto que finalmente crea este nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, este proyecto busca reemplazar de alguna manera lo que hoy conocemos como el Sename, y que está a la espera de su eventual promulgación o veto presidencial. Y para contextualizar un poco sobre este nuevo sistema de protección especializada de la niñez y adolescencia, es necesario mencionar que este proyecto se ingresa al Congreso el 2018, pero nace tras una serie de negligencias y vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes de nuestro país, pero por parte del Estado. Y a raíz de esto, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó que fuera precisamente el Estado quien debía asumir plenamente esta responsabilidad de regular, controlar y financiar la protección de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes, sugiriendo de esta forma la modificación de la ley de subvenciones y exigiendo estándares de calidad a los organismos colaboradores.
Entonces, en este contexto y en esta línea, queremos preguntarte, Francisco, y partir por ahí, principalmente, que nos cuentes un poco sobre esta nueva identidad que se crea, cuáles son sus puntos más críticos y qué en el fondo motiva al sindicato de trabajadores y trabajadoras, subcontratados y subcontratadas de Sename, a la creación de esta campaña que inician hace poco con el hashtag es una farsa, el nuevo Sename es una farsa. Sí, mira, es súper interesante que hayas hecho el contexto en función de las recomendaciones que hace la ONU respecto a la nueva estructura que debiese tener un nuevo servicio de protección a la niñez. Y entiéndase un servicio de protección porque en el entendido de que debiese existir primeramente una ley marco universal que resguardara derechos a la niñez y juventud de nuestro país, cuestión que hoy día no la tenemos. Y de esa ley universal pudiesen decantar ciertas leyes específicas y particulares para segmentos de las niñeces. ¿Ya? Hay distintas niñeces y juventudes en nuestro territorio y a eso apunta o debiese apuntar, ¿cierto?, las leyes particulares. Las leyes en particular, que una de ellas es el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Servicio de protección que a nuestro entender y lo que nos anima, ¿cierto?, a levantar esta campaña es precisamente porque no se modifica en nada la estructura y el funcionamiento, el modelo de atención a la niñez y juventud vulnerada en nuestro país. Y a eso nos referimos, por ejemplo, de entradita en la ley, en su artículo número 2, me da la impresión, que el funcionamiento va a estar basado bajo la ley 20.032, que es la ley de subvenciones a los organismos colaboradores. Entonces, estamos frente a una ley que se basa en la tercerización del servicio, es decir, dar atención a la niñez vía terceros, vía organismos privados, empresas privadas, quienes ejecutan la política del gobierno de turno. No podemos decir del Estado porque el Estado hoy día no tiene una política de niñez y juventud. Es el gobierno de turno y por lo tanto cada gobierno hace lo que se le antoja respecto a sus paradigmas y sus visiones respecto a la niñez y juventud. En segundo elemento, tenemos una carencia absoluta en esta ley, una carencia absoluta respecto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras son la herramienta, ¿ya? Es su cuerpo, es su voz, es el cariño que entregan, lo que permite una mejor intervención con la niñez y juventud. Si ese instrumento, si esa herramienta, si los miles de trabajadores y trabajadoras no estamos en condiciones óptimas, decentes de trabajo, evidentemente que la intervención, el acompañamiento, la entrega que uno puede transmitirle a los niños, niñas y jóvenes no va a ser la más óptima y se va a ver frustrada, ¿cierto?, cualquier intento de poder transformar la vida de niños y niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos. Otros elementos, tal vez más pequeños pero significativos a nuestro entender, es la falta de capacitaciones, queda la voluntad del servicio, queda la voluntad de privado. Nosotros necesitamos formación permanente. ¿Por qué? Porque la niñez cambia, los niños cambian, los jóvenes cambian, la población cambia, la vida nuestra en sociedad cambia permanentemente, por lo tanto tenemos que estar ajustándonos a esas dinámicas, a esos cambios, y por lo tanto tenemos que recibir información permanente y eso tampoco está claro, preciso en el proyecto. Y además, también en alusión a los trabajadores, no hay una política de la salud mental de los trabajadores, que también es una cuestión que nosotros reclamamos y cuestionamos profundamente, porque nosotros vivimos o nos desempeñamos con niños, niñas, jóvenes, familias, comunidades con trauma, con violencia, que no necesariamente viene entre pares, entre las relaciones que se dan dentro de las comunidades, sino que también de la propia estructura, las violencias estructurales que da el Estado frente a las negligencias que tienen salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en términos generales, el proyecto de ley, en síntesis, es más de lo mismo, replica, no respeta los derechos laborales, no capacitar, no dar un incentivo a los trabajadores para que se mantengan y eviten la rotación permanente, y mantener la estructura del modelo, subsidiario, tercerizando y licitando al mejor postor programas que se supone que tienen que ver con derechos sociales. Oye, Francisco, paralelamente a esta nueva creación está esta ley paralela del sistema de garantías de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. En el fondo, este nuevo proyecto que va supeditado a esta ley. O sea,
sea, lo lógico y casi de sentido común es que la ley universal exista primero, decanten las leyes particulares y en particular esta ley, así como también el servicio de reinserción social juvenil. Deberían venir abajo, ¿cierto?, de esta ley que es marco, que es paraguas, porque es la que debería consagrar derechos, darle autonomía a la niñez, autonomía progresiva a la niñez en su toma de decisiones también, en su opinión, etcétera. Entonces, eso no está. Y uno puede revisar la ley de protección a la niñez y en varias oportunidades se va a encontrar con que aparece la frase de va a estar sumeditada la ley de garantía de derechos. Ley que no está aprobada. Entonces nos parece un desorden en términos de la promulgación de las leyes del puerto público. Irresponsable, esa es la palabra. Francisco, bueno, una de las bases de la precarización laboral y de la vulneración de derechos a los niños, niñas jóvenes que ustedes están pensando tiene que ver con la estructura, ¿cierto? Y el financiamiento de este sistema, o sea, el sistema de subvenciones, colaboradores. Entonces queremos que nos cuente un poquito quizás cómo funciona este sistema desde el Sename hacia abajo y cuáles son los actores que se ven involucrados en este proceso. Sí, mira, el Servicio Nacional de Menores, y también podríamos decir, porque es lo que dice la ley, el nuevo servicio de protección, son servicios descentralizados, dependientes de un ministerio. Actualmente el Sename es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el que viene va a estar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dependen de esos ministerios. Y el servicio tiene la responsabilidad de elaborar, ejecutar, construir políticas en función de la niñez y juventud. Y, por supuesto, fiscalizar y resguardar porque esos proyectos, esos programas funcionen de la mejor manera posible. Si bien es cierto, la ley contempla la ejecución, en la práctica la ejecución la realizan organismos privados bajo la ley 20.032, que es la ley de subvenciones, que ahora en el nuevo servicio que se viene se llama ley de aportes financieros del Estado. Es decir, cambian las palabras para que suene más bonito y rimbombante, pero la cueca es la misma. Es darle vía voucher a los privados atención a la niñez. Entonces tenemos un Servicio Nacional de Menores que elabora la política de niñez, tenemos organismos colaboradores acreditados bajo la ley 20.032 que postulan a esos programas, ¿cierto? Postulan y se lo adjudican al mejor postor de acuerdo a la base de licitaciones, las características de cientos de programas que hay muchos programas dentro del Sename, y estos lo ejecutan. Mínimo tenemos programas, por ejemplo, de maltrato un año, a maltratos graves, vulneración de derechos graves, un año, y hasta máximo, me da la impresión que estamos los 2 años y medio máximo. Y la subvención que da el Servicio Nacional de Menores vía voucher, es decir, niño atendido mensual, niño pagado. Es decir, el niño es un número, es una cifra, que si el organismo colaborador no lo atiende en el mes, no recibe la plata. Por lo tanto, ahí ya hay una jugada perversa, ¿cierto?, entre el interés del empleador de tener la subvención, las lucas, y lo que realmente debemos preocuparnos, que es la atención de calidad y pertinente a la niñez y juventud. Ese es más o menos como el funcionamiento, bien a grandes rasgos. Ya el 96% de la política de la niñez que elabora el Sename es privada, está tercerizada. El resto es ejecutada por administración directa del Servicio Nacional de Menores. Estamos hablando de una magnitud más o menos de 400 organismos colaboradores a nivel nacional que ejecutan toda la política de niñez en el área justicia juvenil y protección. Aguanta un poquito que mi hija necesita algo. Sí, tranquilo. Voy a hacer la segunda. Mi hija necesita apoyo. Sí. Ahí estamos. Mil disculpas. De este organismo es el que se hace cargo es responsable de dar esta garantía de derechos a los niños y no el Estado como ente garante de estos derechos. Ya, ok. Sí, quería agregar nomás que, para hacerse una idea, somos 11.000 trabajadores y trabajadoras en el área privada. Y en el área pública son 4.000, y de esos 4.000 solo 2.800 más o menos ejecutan labor con la niñez. Por lo tanto, el motor de la ejecución de la política de la niñez la hacen los privados. Al dato, digamos. Claro.
Bueno, ¿cómo afecta entonces esta precarización de todo este sistema en el ámbito laboral y también en el ámbito de la salud mental de los cuidadores de trato directo y demás profesionales que están involucrados en esta red? Estamos bien conmigo. Mira, la tercerización, la subcontratación tiene como fin, a nuestro entender, el abaratar costos. ¿Ya? Por lo tanto, la niñez vulnerada es un cacho para el Estado, es un cacho para los gobiernos de turno, y cuando dicen los niños primero, eso no es verdad. Acá hay una preocupación mayoritaria que es el gasto, el tema financiero respecto a las políticas que puedan desprender, ¿cierto?, de estos organismos. Y en ese sentido, cuando hay subcontrato, evidentemente que alguien paga el pato. ¿Ah? Alguien paga el pato respecto a la subcontratación y al interés de la institucionalidad de gastar menos plata. Y ese recae precisamente en los trabajadores, porque tenemos bajo sueldo, tenemos menos de la mitad del sueldo que recibe un mismo funcionario, pero en el área del Sename. No tenemos derechos laborales como, por ejemplo, la posibilidad de vacaciones especiales dada la carga emocional que recibimos, como lo recibe, por ejemplo, los trabajadores de la atención primaria de salud. Tenemos promedio, la educadora de trato directo tienen 25, 26 horas extra a la semana, las cuales a veces no son canceladas. Lo mismo sucede en el área de protección ambulatoria, de los centros ambulatorios. No se paga la hora extra. Y hay una sobrecarga también de la cantidad de niños, niñas y jóvenes que uno debe atender por equipo. Y eso queda a merced, ¿cierto?, del organismo privado. El Servicio Nacional de Menores se desentiende, y eso lo ha hecho históricamente bajo el artículo 65 de uno de sus reglamentos, que no se va a meter en relación laboral con los trabajadores de los organismos colaboradores. Por tanto, deja el conflicto entre privados, entre el trabajador tercerizado, a la última chupada del mate, y el empleador que tiene la facultad de empleador, de mando, de jerarquía y de despedirte si él estima conveniente. Entonces, nos vemos en esta lógica de subcontratación sumamente desprotegidos. Hay una cantidad también no menor, más o menos 2.000 trabajadores y trabajadoras a honorarios, fundamentalmente en el área de la Oficina de Protección de Derechos. Entonces, mujeres, fundamentalmente compañeras, que se ven imposibilitadas de verse resguardadas por los derechos de seguridad social. Y así un sinfín de cuestiones que la norma actual de subcontratación encubierta, porque no las reconocen, nos explota a más no poder. Sumado a eso, y como para ir al tema de la salud mental, evidentemente que el desgaste es significativo sobre todas las cosas, porque como les decía en un principio, trabajamos con personas, trabajamos con traumas, trabajamos con experiencias, con relatos sumamente difíciles de poder recoger como persona, como trabajador. Escuchamos atentamente a los niños, escuchamos atentamente a sus familias y nos damos cuenta de que son historias transgeneracionales que ocurren seguidamente en familia tras familia y que nosotros tenemos que absorber y tenemos una cuota. Y esa cuota no es resguardada por los empleadores, no es resguardada por el Sename. Por lo tanto, tenemos un desgaste de salud mental importantísimo, sumamente invisibilizado, y una de las tareas de nuestra organización sindical precisamente que se preocupen de la salud mental de los trabajadores, porque un trabajador en malas condiciones de salud mental, en malas condiciones en términos generales, evidentemente va a tener un desgaste temprano, va a tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etc. Y eso va a repercutir también en la calidad de intervención que se le entrega a la niñez y juventud. Y por eso también la alta rotación. La alta rotación no se debe solamente al tema monetario, también se debe porque ya me quemé, me cansé, exploté y no estoy sirviendo y prefiero hacerme un lado, sin perjuicio de ser un trabajador o una trabajadora excelente, que pone a la niñez en el centro de la atención. O sea, para ir recapitulando, ninguno de estos aspectos, considerando específicamente que nunca se consideró el tema de los trabajadores, de los colaboradores dentro de esta nueva ley, nada de esto se va a considerar en nuestro nuevo servicio de protección a la infancia y las niñas. Ninguno de estos temas van a ser considerados, que en el fondo afectan directamente a la, como tú mencionas, a la intervención con los niños. Sí, pues ya hay un elemento importante que no está, y que está muy lejos de estar en realidad, porque quienes nos gobiernan, quienes promulgan las leyes, no creo que están lejos de esa lógica,
que es desjudicializar también. Creemos que aquí nuestro país tiene esa práctica leguleya de que todo tiene que pasar por tribunales de la República, y a veces no es necesario, a veces no corresponde, creo yo, que todo tenga que ser mediante la justicia, donde tenga que ir el niño, donde tenga que ir el joven, la niña, el adolescente, donde tenga que ir la mamá, la abuela, a un tribunal de familia a escuchar a un juez de la República, con todo el respeto que me merece, que no conoce la realidad, que no conoce las dinámicas que se dan en los territorios y que sanciona muchas veces, ¿cierto?, de manera poco certera a la misma niñez, y que es una doble vulneración finalmente. Y el otro elemento que tampoco vemos es la importancia del territorio, la importancia de la comunidad. En el proyecto de ley, en la ley ya aporta, ¿cierto?, no aparecen las comunidades y la importancia que tienen las comunidades y los territorios en función de la niñez y juventud. Ahí vive la niñez y juventud, ahí se desenvuelve, ahí se cría, ahí nace, ahí se desarrolla, en vínculo con sus vecinos, con sus vecinas, y eso no está absolutamente nada. Y vemos hoy en día la pandemia, ¿cierto? En el contexto actual de la pandemia, ¿quién está resolviendo el hambre y la miseria que viven las comunidades, la niñez, los adultos mayores en los cerros, en las poblaciones? La comunidad. La comunidad se hace cargo, debiese hacerse cargo también en este espacio que no está en absoluto mencionado. Oye, Francisco, para ir como cerrando un poco el tema de esta nueva ley, nos preguntan cuál es el rol que cumple el Ministerio de Desarrollo Social en un futuro. Lo mismo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actualmente con el Sename. Es el ministerio del cual depende el servicio de protección, y tiene la responsabilidad de desarrollar la política de niñez, ¿cierto? Y aquí en el proyecto se agrega que también es responsabilidad del presidente de la República, sumeditado al ministerio. Pero ese es el rol, elaborar la política, tener los programas que corresponden, programas de atención, supervisar, vigilar, controlar a los organismos colaboradores para que hagan la pega como corresponde. Más o menos ese en general. Pero no es un ente fiscalizador igual, porque no tiene fundamentalmente ese es su rol, fiscalizar, controlar, y con poco, la ley trata de incorporar el tema del aporte técnico, ya de la observación, de la reflexión, del análisis que podrían darnos profesionales del servicio, del mismo ministerio, del mismo servicio. Pero en la práctica uno lo ve ahora, las supervisiones técnicas son eso, supervisiones, el aporte técnico que te puede entregar un profesional es bien nulo porque no está inmiscuido en las dinámicas que ocurren en la población, en las comunidades. Entonces, siempre se queda en eso, en si está el papel, si está la firma. Oye, que nos hinchan con las firmas, les contaré yo. Las firmas es uno de los elementos que más cuestionan, y sabrán nuestros compañeros que están ahí escuchándolo, uno de los que más cuestionan las supervisiones, las firmas de un trabajador de si hizo o no un documento cuando los chiquillos están pasando hambre, lo echan de la escuela, etc. Entonces, se preocupan de estupideces. No tengo otra palabra. Burocracia. Oye, Francisco, ya que mencionaba el tema de pandemia, ¿qué antecedentes manejan ustedes sobre la situación actual que viven los niños, las niñas, los jóvenes en este contexto? Y los trabajadores también en cuanto a si se están siguiendo los protocolos para evitar los contagios. Tenemos información, lamentablemente ya oficialmente está la pérdida de un niño de 13 años contagiado por coronavirus que se encontraba en una residencia en Lampa. ¿Qué pasa hoy con el tema de los trabajadores en general? Así como si cuentan con los insumos adecuados. Ya había leído hace poco, ustedes ya en abril habían hecho llegar una carta a la Defensoría de la Niñez comentándole la preocupación sobre este tema, que atravesaba los programas y las residencias de los organismos colaboradores, denunciando de alguna manera lo que ocurre y lo que ocurría en pandemia. Sí, yo me atrevería a decir que nuestra organización sindical fue una de las primeras, no solamente organizaciones del mundo sindical, sino que una de las primeras organizaciones en general de poner en el tapete la falta de un protocolo claro y pertinente por parte del Sename, un protocolo nacional, único, claro, que no deja interpretaciones de los organismos colaboradores las acciones a tomar. Eso es lo que ha pasado. Los organismos leen el protocolo y ya voy a hacer esto otro,
y todos hacen distintas cosas. Y eso se transforma en un caos porque hay organismos colaboradores que tienen un poco más de plata, que son un poco más grandes, unas más chicas, medianas, todas tienen dinámicas distintas. Entonces se ha transformado en un caos y eso lo dijimos nosotros el 16 de marzo mediante un oficio al Servicio Nacional de Menores. Cuando el protocolo que hizo el Sename fue el 15 de marzo, si mi memoria no me falla. Y de ahí en adelante, nuestra organización sindical ha estado denunciando constantemente tanto a la Defensoría como a la Niñez como al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Salud respecto a las falencias que existen y que eran obvias. O sea, si estamos hablando de tercerización, de subcontrato, estamos hablando de precariedad en el empleo en general. Por tanto, era imposible de que organismos colaboradores pudiesen comprar mascarillas, pudiesen comprar pecheras, protectores faciales, guantes, alcohol gel. Era prácticamente imposible porque ni en el servicio público de atención primaria había. Entonces lo dejaron a merced de los organismos colaboradores y eso era impresentable. Ahí lo que debió haber ocurrido, que es responsabilidad también de su objetivo del Sename, es gestionar. Me conecto con el intersector, me conecto con el Ministerio de Salud, me conecto con el Ministerio de Defensa y hago llegar mascarillas a los funcionarios y los trabajadores de los organismos colaboradores. Y eso no piensan eso, no están en esa lógica. Y de ahí en adelante nos hemos encontrado con trabajadoras contagiadas, con niños contagiados y lamentablemente con un niño de 13 años, entiendo, fallecido hace poquitos días, totalmente evitable. ¿Okay? Allí hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que tenía una discapacidad. Enfermedades de base se justifican en enfermedades de base del menor. Oye, pero en esta carta que me acuerdo que enviaron a la Defensoría en el fondo para hacer este llamado, también hablaban de que el Sename directamente había inyectado recursos en el contexto de emergencia sanitaria. Creo que eran, si no me equivoco, 1.200 millones de pesos para residencia de organismos colaboradores. Sí, 1.200 millones. Sí, ahí esto solamente para residencia, también es súper relevante porque los organismos y los programas del área ambulatoria, de los centros de atención ambulatoria, donde los niños van pero tienen sus domicilios particulares, ahí no ha habido ningún peso extra, solamente ha recaído en residencia, ¿ya? Y en residencia efectivamente son más o menos 200.000 pesos por niño, ese cálculo APP. Y nosotros pedimos por ley de transparencia hace un tiempo ya cuál iba a ser el protocolo de entrega. Sabemos extraoficialmente que fue vía proyecto, postular a proyecto. La mayoría lo adjudicó, entendemos, esto es extraoficial. Y solicitamos por transparencia también quiénes son los organismos que adjudicaron, cuál es el uso de esos dineros y cuál es la supervisión respecto al uso de esos dineros, porque lo que no nos cabe la menor duda es que esas platas probablemente no estén siendo destinadas a lo que debiese ser destinada, que es fundamentalmente resguardar la salud de la niñez, resguardar la salud de los trabajadores y en el caso que los trabajadores se vean afectados, tener la capacidad de poder reemplazar de la manera más rápida y oportuna posible con compañeros y compañeras que tengan la experticia, ¿cierto?, de atención a la niñez en estos centros. Y esa respuesta todavía no la tenemos, el Sename la ha pateado por ley de transparencia constantemente y esperamos pronto tener esa información. Pero lo que es cierto es que sí, hay lucas extra y desconocemos el uso que se le ha dado al respecto. Entendemos que esto es la práctica que hemos visualizado es que organismo colaborador que constata un contagio efectivo se ponen las pilas y ahí compran alcohol gel y ahí compran mascarilla y ahí compran perchero o sea, acción y reacción como que no están en la prevención todavía, tienen como que vivir esa experiencia lamentablemente y eso ha repercutido en las trabajadoras y en la niñez. Nunca está la prevención al final, en ninguna etapa de ninguno de estos organismos. Oye, Pancho, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes ahora, un plan de acción de Citrasud con respecto a la organización a nivel país para hacer frente a esta nueva entidad de institucionalidad y a las condiciones de precarización y vulneración que según este sistema actual y al parecer también para el que se viene van a seguir dándose? ¿Cuál es la estrategia ahora? ¿Qué se hace? Sí, bueno, nosotros tenemos tres peldaños, le decimos. El primer peldaño es asegurar dentro de nuestras posibilidades de acción, ¿cierto?, el resguardo de los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Y también de forma permanente un rol fiscalizador permanente hacia el bienestar de la niñez y juventud de nuestro país. Yo
creo que una de los aprendizajes que nos queda como organización sindical durante este trayecto que tenemos de vida es que somos un sindicato de trabajadores y trabajadoras. Abogamos por los derechos laborales, pero no podemos ser un sindicato cualquiera. Tenemos que tener la particularidad de responsabilizarnos y considerar el tipo de trabajo en el cual nosotros nos desempeñamos. Y eso asume un compromiso como organización sindical, eso asume un compromiso como trabajador y trabajadora social sindicato, que es resguardar los derechos de la niñez y juventud. Y por tanto, fiscalizar no solamente entre nosotros, resguardarnos, cuidarnos, sino que también denunciar a los organismos colaboradores que hacen uso indebido de recursos públicos, vulneraciones de derecho, y cuánta cuestión salga respecto a irregularidades en el ámbito de la niñez. En el segundo plano, en segundo escalón, digamos, nuestra propuesta hace ya un año es un estatuto laboral para todos los trabajadores y trabajadoras subcontratadas del Sename. El estatuto significa reconocer a los trabajadores y trabajadoras de los organismos colaboradores como un segmento de trabajadores de suma relevancia para la política de la niñez y juventud que actualmente no son reconocidos y que se le consignen derechos en el aspecto laboral, símil a una carrera funcionaria del sector público, símil al estatuto docente, símil al estatuto de atención primaria de los trabajadores de los CEFAM. Y en último peldaño, y vamos avanzando allá en estos peldaños, es que el Estado debe hacerse cargo de la política de niñez y juventud en su plenitud. Y eso significa asumir en un 100% la política y los programas y la ejecución de esto. Nosotros creemos que una de las falencias precisamente de toda esta negligencia permanente por parte en desmedro de la niñez y juventud es que el Estado estaba ausente. Y tal vez la palabra ausente quedamos cortos. Ha violado sistemáticamente los derechos de la niñez y juventud. Hace un año atrás, a propósito de medios independientes, medios de comunicación independientes, es importante señalar que el Sename evidentemente tiene responsabilidad respecto a la vulneración, pero acá hay un Estado violador, y lo decía, por ejemplo, el año pasado, me acuerdo, TVN sancionado por exponer a la niñez y juventud en un programa de estos de Carmen Gloria, programa social, que le dicen la Carmen jueza. Gloria y no sé cuánto, la abogada, pues, sancionado porque en ese programa se expusieron a la historia de niños, niñas y jóvenes a medio Chile. ¿De quién fue la vulneración? No fue el Sename, fue de un medio de comunicación que es del Estado. Tenemos servicios de salud muchas veces que no quieren atender a la niñez y juventud o en su defecto utilizan conceptos del todo discriminatorios como el niño Sename, el delincuente, yo no atiendo a esos delincuentes, yo no atiendo a él porque él roba, etc. Nos encontramos con la política de vivienda. Acá en Valparaíso hay en la región de Valparaíso hay cerca de 20.000 niños y niñas y jóvenes con un modelo de vivienda deficitario, hacinamiento. Por tanto, la vulneración a los derechos de la niñez no es solamente del Sename, es del Estado completo, y lo estoy nombrando. Medios de comunicación, vivienda, educación, ¿para qué vamos a decir la cantidad de chiquillos que están sin escuela, que han desertado, que han sido expulsados, etcétera? Entonces, la tarea es inmensa. Requiere a los trabajadores organizados, requiere a la comunidad, sumamente importante la comunidad organizada para que vele por los derechos de sus cabros. Entonces, si el Estado no se hace cargo, estamos remando a otro lado, y es lo que está sucediendo, dejando atrás, ¿cierto?, el interés superior que tiene la niñez y juventud como un segmento que requiere atención, que requiere cuidado permanente y protección permanente. Oye, Francisco, bueno, ya vamos a ir como cerrando esto, y agradecemos completamente tu conexión con nosotras y el tiempo para conversar sobre estos temas, lo que está pasando y qué está pasando colado finalmente. Entonces, para ir finalizando, cuéntanos cómo se pueden afiliar al sindicato trabajadores y trabajadoras que pertenezcan, a esta red de Sename, colaboradores. ¿Y cuáles son sus redes sociales en el fondo para poder seguir y manteniéndonos actualizados sobre lo que va sucediendo? Sí, mira, yo estoy en celular a todo esto, entonces me llegan como mensajes de repente y me están llegando ¿Preguntas? una socia. ¿Ah? ¿Preguntas?
No, me está llegando un mensaje de una socia respecto a que mi empleador no me está asegurando, a propósito de la cuarentena, no me está asegurando el salvoconducto para poder movilizarme. ¿Qué hago? ¿Cachai? Ese tipo de cuestiones no puede ocurrir. El instructivo de cuarentena, que salió el último, creo que el viernes pasado, no considera a los trabajadores y trabajadoras de los organismos colaboradores del Sename, que cumplen una función importantísima en el resguardo a la niñez y juventud. Pero sí aparece, no sé, las empresas privadas que tienen el interés, ¿cierto?, de seguir generando utilidades. Esas sí aparecen. Nosotros, que velamos por la niñez y juventud, no estamos. Bueno, ¿cómo nos contactamos con los compañeros y compañeras que estén interesados en el sindicato? Tenemos Facebook, estamos en Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename en Facebook, estamos en Instagram, sintrasub.sename, estamos en Twitter, sintrasub_Sename también, y estamos en YouTube también, y sintrasub-sename, y estamos en la página web www.sintrasub-sename.cl. Nuestro correo contacto @sintrasub-sename.cl. Están todas las plataformas andando, funcionando. Ahí hay una comisión de comunicaciones que le pone el empeño para que todo esté tiquitaca. La forma de afiliarse al sindicato es metiéndose a la página web, y ahí hay un formulario a rellenar, corta y precisa. Está elaborada y pensada para que el trabajador tome la decisión rápidamente y se afilie al sindicato. No hay nada más que hacer, hay que puro organizarse, hay que puro construir, hay que puro crecer. Nuestro desafío es crecer en regiones. Y de paso el dato, el 1 de julio, si se me permite, el 1 de julio partimos con la gira nacional online. Partimos en Arica, en el norte, son 4 macrozonas que asignamos: el norte, centro, sur medio y sur final. Así que están todos invitados los compañeros y compañeras de los organismos colaboradores a que conozcan el sindicato, la propuesta sindical en nuestro proyecto de organización. Oye, Francisco, cuéntanos antes de que nos desconectemos todos de la campaña. ¿Es una farsa? ¿El nuevo Sename es una farsa? Sí, mira, la campaña igual nace a propósito de que se levanta con bombo y platillo, como tú bien dices por ahí, se levanta con bombo y platillo un nuevo servicio que viene a terminar con el Sename, y este gobierno va a sacar toda la chaya, y lo que teníamos que decir nosotros, trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos ahí, que trabajamos ahí, teníamos que decir que esta cuestión es un tongo, que es chanta, que es farsa. Y elegimos ese nombre. Es una farsa, como siendo bien clarito y conciso en nuestra mirada, en nuestra observación, en nuestra crítica respecto a la ley. Y esto significó, ¿cierto?, unas acciones de parte de los socios y las socias, fotografía, tratar de difundir artículo tras artículo respecto a cómo la vienen elaborando, ¿cierto?, en el poder legislativo. Y van a salir probablemente también, bueno, salieron algunos audios también, algunos videos, y pretendemos continuar un poquito durante parte de julio dando cuenta, ¿cierto?, de este tongo, de esta farsa. Ha sido una participación también importante de los socios y socias a nivel nacional, quienes se han mostrado también. Evidentemente hay harto miedo, ¿cierto?, al despido, al mostrar el rostro, y pese a eso igual hay harta convicción de los compañeros cada día a posicionarse y a decidir basta ya de ser mirar para el lado, sino que tomar una decisión, una postura respecto a que los trabajadores y trabajadoras tenemos una opinión, y esa opinión no es neutral, es crítica, pero también crítica con la construcción de lo que apostamos, de que la niñez sea resguardada, sea cuidada y protegida por sus comunidades, que es fundamental eso. Bueno, parece que desapareció Janel. ¿Me escuchan todavía? Sí, queríamos Sí, que nos dieras tus palabras finales para ir despidiéndonos ya. Y mi speech final. Bueno, primero, darle las gracias obviamente a Francisco y a todos los compas de Sintrasub por la lucha que están dando. Hemos estado haciendo un seguimiento estos días, hemos visto varias entrevistas que han hecho ellos mismos con otros profesionales, otros especialistas, para hablar de esta precarización, etcétera. Y yo creo que al igual que las entrevistas que hemos hecho antes también, que
queda de manifiesto igual la importancia de crear estas identidades colectivas a partir de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones territoriales, de las asambleas, de las poblaciones, que nos permitan igual encarnar estas luchas de manera individual y también colectiva, que es mucho más importante para hacerle frente a este sistema que igual está mostrando ahora en este contexto de crisis sanitaria la peor cara, pues ya somos conscientes de que no se puede seguir normalizando ciertas cosas, que tenemos un Estado neoliberal con un modelo subsidiario que, como se ve ahora con lo que nos cuenta el compa, hace que el valor económico esté por sobre la vida de las personas y en este caso de los niños, niñas y jóvenes. Pues entonces, me quedo con una reflexión que hizo una compañera que entrevistaron hace un ratito en Sintrasub, que se llama Javiera Pavés, creo, y que decía que el neoliberalismo también se reproduce a través de nuestras prácticas. Entonces, qué importante para los que trabajen en el sistema público, en el sistema privado, en estos organismos, dejar también de normalizar la desigualdad, las negligencias del sistema, para poder echar abajo esta máquina también y transformar estos espacios o ya derechamente destruirlos, para poder generar nuevas prácticas, nuevos organismos, nuevas instituciones que velen realmente por los derechos de todos, de todas, todos, todes. Entonces queda la invitación, obviamente, a sumarse a esos espacios, como a los compas de Sintrasub, a todos los trabajadores del área que se sindicalicen de una vez por todas, por favor, y también a todos los otros espacios, como por ejemplo a nosotras mismas, pues RPI como un espacio de contrainformación para poder crear estos nuevos discursos que no tienen que ver con lo que sale en la tele y con lo que nos quiere decir el gobierno, y necesitamos manos para trabajar. Ya no sirve solo ser críticos ante esto, porque ya todos sabemos que esto está mal y que tiene que terminarse, y si queremos construir algo nuevo realmente tenemos que involucrarnos más. Así que eso, pues, muy importante, y agradecer de nuevo a Francisco y a los cabros de Sintrasub por la lucha que están dando y que se mantenga y que podamos todos levantarnos y empezar a trabajar en lo que queremos tener para cuando, o sea, lo que vamos a construir cuando todo esto termine, porque evidentemente tiene que caer este sistema. Así que eso. Eso, muchas gracias, Jani, por tus palabras. Y bueno, recordar que todos los lunes estamos tratando de hacer este ciclo de entrevistas en esta red de periodistas independientes. Así que únanse, compartan, porque después la gente se queja de que no existen los medios independientes y realmente existen. La labor que están haciendo muchos de ellos es importante. Y son cosas que muchas veces los medios tradicionales no están mostrando. Así que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, RPI Valparaíso. Y agradecer nuevamente a Francisco, y nos estamos viendo en otro lunes de entrevistas en la red de periodistas independientes. Así que muchas gracias a todos por la conexión. Volvió, Juana, pero nos vamos. Pero nos vamos, así que muchas gracias y buenas tardes para todos. Chao, gracias a ustedes. Que estemos bien.